Bien, continuemos ya. Estaba en RE IVA, ¿no? Sí, continuando con el tema. Ya, aquí les voy a explicar. El reintegro a la IVA es cuando un profesional que está pagando lo que es de los impuestos nacionales tiene esa potestad de también, también tener ese beneficio del 5%, pero siempre y cuando presentando lo que son las facturas. ¿Ya? Entonces aquí, cómo me beneficio con se, con el se integro IVA? Si tiene un ingreso en promedio mensual igual o menor a bolivianos 9.000, podrá registrarse como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuál es el porcentaje del reintegro del IVA que me devolverán? Dice. El porcentaje del reintegro en efectivo será del 5% del valor de total de las facturas acumuladas en el mes. ¿Qué tengo que hacer para beneficiarme con el reintegro IVA? Registrarme como beneficiario ante el Servicio de Impuestos Nacionales, pedir factura por toda compra de un bien o un servicio. El Servicio de Impuestos Nacionales te reintegrará hasta el 5% del monto total declarado en las facturas del mes. ¿Qué facturas son válidas para el reintegro en el efectivo del IVA? Todas las facturas son válidas a excepción de las manuales y prevaloradas, además de las facturas de la gasolina y diésel y también de las facturas de los servicios básicos de los servicios básicos. Esas facturas no son válidas. ¿Ya? Aquí, ¿saben cuáles las facturas prevaloradas, no? A todo el público. Las manuales. No, las manuales son las que escribimos y ponemos monto, ¿no? Pero las facturas prevaloradas, Las digitales, Licen. las digitales, ¿eso a qué se refiere? Las que se imprimen, las que están impresas. Puede ser. Ah, puede ser y puede que no, pero hay otro ejemplo más claro. Las prevaloradas son aquellas que ya tienen un valor establecido, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, Las de tarjetas de teléfono, Lizzy. exacto, me ganó. Las tarjetas de crédito de los teléfonos, ¿no? Viva, Tigo, Entel. Ustedes compran tarjetas prevaloradas de 50 bolivianos, ¿no? Ustedes pagan 50 bolivianos al vendedor de tarjeta, pero el vendedor de tarjetas lo compra a más o menos 48 bolivianos, por ejemplo, de la agencia. El de la agencia lo compra por un valor menor. Entonces, este tipo de facturas tienen otro tratamiento, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, las entradas, ¿no? Las entradas de algún concierto o algún partido de fútbol vienen facturadas, ¿no? Tienen su factura, pero son prevaloradas. ¿Por qué? Porque vienen impreso ya el monto y ese es, entre comillas, es el monto oficial, ¿no? En el caso de los conciertos, por ejemplo, sí, ¿no? Ustedes agarran referencia o en general, ¿no? Son valores diferentes, pero para el mismo sector tiene un mismo valor, ¿no? Ahora, es otra la historia cuando se la hacen revender, ¿no? Pero son facturas prevaloradas. Ya, este tipo de facturas no están incluidas para el reintegro del IVA, tampoco las de gasolina y diésel. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Bien, continúe, Rocío. Ya, licenciado. Aclarando en esta diapositiva, aquí tenemos
Ya. Creo que era la última diapositiva, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto a todo esto? El grupo está presto para responder sus dudas. Sí, dicen el régimen simplificado y el RAU, el régimen agropecuario único. ¿Cómo, cómo es su impositivo, su valor impositivo? Le hice una consulta. A ver, Javier. La última parte, licenciado, del reintegro, donde dice 5%, ¿eso es norma, licenciado? Norma, o sea, ¿es 5% establecido por el gobierno o lo que dice, o es variable, licenciado? Eso quería preguntarle algo. Bueno, este último año el gobierno ha sacado que se les puede devolver hasta un 5%, ¿no? O sea, significa que va a ser menor o igual al 5% el reintegro. Bueno, licenciada, aclarando a su duda del compañero, es una decisión del Servicio de Impuestos Nacionales del 5% de la devolución de presentar las facturas, licenciado. Entonces, más que todo ya está, se podría decir, em, en, en sus leyes de servicios de impuestos nacionales ya, lo que es patentado, no se podría cambiar. ¿Está respondida su pregunta, Javier Choque? Sí, licenciado, es por el momento, eso es la pregunta. Sí, está bien, dicen, gracias. Ya. Al grupo, la pregunta que le hizo Fabi Grisel con respecto al régimen simplificado. Y el RAU más, licenciado, no se ha expuesto esa parte. Y el RAU. El grupo. Perdón, licenciado, ¿cuál era la consulta? Eh, ¿A qué régimen pertenecería el RAU, dicen? El régimen agropecuario unificado. En uno de estos dispositivos tenemos.
Bien, el régimen eh, agropecuario unificado es un régimen especial, ¿no? Este, este régimen lo van a ver con mucho detalle en lo que se llama contabilidad agropecuaria. Sin embargo, para responder un poco, ¿no? Parcialmente a la pregunta, tiene un monto característico, ¿no? Que se paga por hectárea según la mensura que tenga el terreno, ¿no? De que están trabajando. Ya. Y además está zonificado, ¿no? No es lo mismo del lado occidental que del lado oriental, ¿no? Por ejemplo, para las subzonas cruceñas, para la actividad agrícola se paga 29 bolivianos más o menos por hectárea y para la actividad pecuaria 2 bolivianos aproximadamente, un poquito más de 2 bolivianos por hectárea, ¿no? Sí, esto se zonifica, ¿no? Pero esto de aquí lo van a ver, como les digo, con más detalle en contabilidad agropecuaria, ¿ya? Ahorita lo principal, lo que vamos a usar para contabilidad 1 va a ser lo que es el IVA, el IT, el IUE. Ha hablado un poco sobre el régimen complementario, el formulario 610. eh, También el 510 de el impuesto a las utilidades de las empresas de profesionales dependientes de oficio, ¿ya? ¿Tienen otra pregunta? Esto imagino que resuelve parcialmente su pregunta, Fabi. Ya, licen, sí, la estaba escuchando. Ya, otra pregunta, jóvenes, respecto a la exposición. A ver, si no preguntan ustedes, el grupo les pregunta. Y si no les pregunta el grupo, yo les pregunto. Yo tengo una pregunta más, licen. ¿Qué sabe el grupo con referencia a lo que ha sacado últimamente que el IVA de los profesionales independientes ya van a poder presentar cualquier tipo de factura para su descargo? Ay, qué, no, qué bueno. ¿Tiene conocimiento alguno del grupo sobre el detalle? Perdón, licenciado, como dijo la compañera. Dice si tienen algún conocimiento respecto a la presentación de facturas de cualquier rubro más o menos para la compensación de sus impuestos para profesionales independientes. A lo que yo sé, licenciado, de los profesionales independientes, todavía no, licenciado. Ya. Eh, a ver, creo entender un poco su pregunta, Fabi. Es lo siguiente. Cuando presentamos nosotros la, las facturas con respecto al IVA, podemos compensar con facturas que se relacionan con nuestra actividad. Ya un profesional independiente, por ejemplo, un médico, ¿no? Que tenga su consultorio, va a poder presentar para compensar el IVA, va a poder presentar facturas relacionadas con su actividad. Y en este caso podría ser con los insumos, ¿no? El gas que usan, por ejemplo, las anestesias, los inyectables y otros elementos, ¿no? Oxígeno. Propios de la actividad. ¿Ya? También puede presentar, por ejemplo, materiales de escritorio, ¿no? ¿Por qué? Porque como consultorio también hacen impresiones, ¿no?
Entonces también tintas de impresora, talonarios, cuadernos, bolígrafos, y entre otros, ¿no? Eso relacionado con la actividad que hacen. Esas facturas pueden compensar el IVA de las facturas que ellos han emitido, ¿no? Recordemos que por cada factura que ellos emiten se genera débito fiscal y por las compras se nos genera a nosotros crédito fiscal. Entonces, compensamos crédito fiscal para el débito fiscal, ¿no? Ahora, con eso compensamos los impuestos mensuales. Sin embargo, el ITE lo seguimos pagando, ¿no? No hay forma de compensar el ITE en este caso. Cuando termina la gestión, Impuestos Nacionales nos dice que deberíamos pagar el 5%, ¿no? Pero Impuestos Nacionales también nos dice que de ese 25% que tenemos que pagar, podemos compensar la mitad del impuesto presentando facturas de cualquier tipo, ¿sí? En lo que hubiéramos gastado. ¿Qué quiere decir esto? Y pues para impuestos nacionales, de todo lo que usted ha llegado a facturar, imagínese que ha llegado a facturar 10.000 bolivianos, ¿no? 10.000 bolivianos en todo el año, ¿no? Facturar, ¿no? Pareciera poco, pero eso es lo que ha facturado. Ya, ha llegado a facturar 10.000 bolivianos. De los 10.000 bolivianos para impuestos nacionales, usted tendría que calcularlo sobre 2.500, ¿no? Los impuestos sobre 2.500. O, perdón, 2.500 tendría que hacer sus impuestos, ¿no? Pero le dice que de esos 2.500 usted puede compensar la mitad en un formulario 1000, adjunta, no es un formulario 1000, claro, hay un formulario en Impuestos Nacionales, no me acuerdo si es el 1000 o tiene otro código, pero se puede adjuntar ahí todas las facturas de todo el año en cuestión, sea cual sea la actividad o el rubro o la naturaleza de la factura, ¿sí? ¿Cuánto va a compensar si sus impuestos calculados son 2.500? Usted va a poder compensar hasta 1.250. Si se pasa de ese monto, no pasa nada, ¿no? Solo va a poder compensar hasta 1.250. Digamos que usted presentó facturas por 2.000 pensando que va a compensar más, no compensa más, solo compensa 1.250. Y 1.250 sí o sí tendría que pagar. ¿Se entiende, no? A eso se refería, ¿no, Fabi Grisel? Sí, Licen. Solo que, bueno, la voy a buscar la noticia, pero ha salido ya de impuestos de que creo que hasta un 70% se va a poder compensar ya con facturas de gasolina, facturas de colegio, facturas de supermercado, cosas que antes el profesional independiente no podía compensar, porque digamos no era del rubro que le correspondía, pero ahora sí, digamos, porque bueno, pues un profesional independiente trabaja y gasta en eso porque mantiene a su familia, ¿no? Entonces dice que esas facturas ya se van a poder utilizar, pero Entonces, no recuerdo si hasta cuánto por ciento. Eso lo voy a buscar la noticia y la próxima clase se la paso. ya, está bien, pero por lo que usted me dice, entonces se podría tal vez compensar en el impuesto mensual, ¿no? En el IVA, porque en el IUE se podía usar todavía cualquier factura, los de colegio y todo se podía usar en el IUE, pero No, en el en el IVA. en el IVA sería interesante que se pueda compensar, ¿no? Sería de mucha Sí, ayuda. en el RC IVA para los profesionales independientes. Ya, entonces, a ver, todos los participantes averigüen eso, ¿no? Con respecto a esa noticia, porque cuando ustedes salgan de aquí, muchos de ustedes seguramente van a empezar sus primeros pininos en alguna consultora, ¿no? Y con el tiempo, van a ser independientes. Tal vez trabajen con profesionales independientes haciendo presentación de impuestos, ¿no? Y todo esto les va a servir. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, vamos a preguntar entonces. Abraham Miranda está presente, ¿no? A ver. Adelante, Lice. Bien, los expositores nos estaban hablando de personas dependientes y personas independientes. Em,
Me explícanos a ver esa diferencia. Personas independientes son los que trabajan no dependientes, o sea, no dependen del Estado. Ahora las personas dependientes son los que trabajan con el Estado. ¿Al grupo es así? Mm, Rocío, Rina, ¿es así? A lo que, licenciado, las personas dependientes es cuando tienen un empleador, mientras los independientes son personas así que trabajan por sí mismas, que no tienen empleador, dicen. Ya. Ya vamos a, está bien, ¿no? Ahí Abraham, vamos a aclarar ese detalle, ¿no? No tiene relación con que trabajen para el Estado, ¿no? Tiene relación con que si tienen un empleador, ¿no? Antes usaba la palabra patrón, pero cuando entró el gobierno de turno, bueno, el partido político de turno quitó esa palabra de patrón, ¿no? Aunque hay algunos textos jurídicos que todavía hablan del patrono, ¿no? Del patrono, que es el empleador, quien te contrata, ¿no? Si una empresa te contrata y te pone un horario de entrada y de salida, te pone un salario eh, y te controla las actividades, o sea, te supervisa, entonces estás en calidad de empleado. De- Ya, entonces, dependiente. y eso sería dependiente. ¿Por qué? Porque depende Ah, ok. del empleador. Cuando tú eres el carpintero y tú, o sea, no tienes jefe alguno, ¿sí? Entonces eres independiente. Por ejemplo, hay médicos dependientes e independientes, ¿no? Sí, exacto. Por eso. Los médicos dependientes serían aquellos que trabajan en un hospital y tienen un jefe, y los independientes serían los que tienen su propio consultorio, ¿no? Ellos son sus propios jefes. ¿Ya? Sí, gracias, Licen. Alfonso Toledo, eh, ¿por qué se hacían las retenciones por servicio y por compra de servicios y por compra de bienes? ¿Dónde está presente Alfonso Toledo? Sí, Listen, ¿Por qué se hacían las retenciones por compra de servicio y compra de bienes? eso es por retención sin factura. Ah, porque nos hacen un servicio o nos venden un bien sin factura, ¿no? Por eso se hace la retención, ¿no ves? Ya. Silvia Rodríguez, ¿de cuánto era la retención? ¿Qué porcentaje tenían estas retenciones? Silvia, no están, ¿no? Parece. Póngale 0. Listen, ahí tengo una duda en el asiento que mostró de ejemplo. ¿No es similar al que hicimos nosotros, no? Cuando fue sin factura. Silvia no tiene audio, nos escribió. Rocío, ¿será que puede poner a la diapositiva donde aparece el asiento contable que menciona? Un momentito, licenciado, desde mi laptop voy a ingresar nuevamente. Ya. ¿Puedo responder la pregunta, Alicia? Ah, claro, por favor.
Ya, las retenciones por servicios son del 15.5%, la retención por compra de bienes del 8% y la retención por alquiler del 16%. Bien, excelente. Ya, entonces, cuando nos hagan ventas sin factura, nosotros estamos en la obligación, ¿no? De retener. Retenemos este impuesto como, como agentes de retención para el Estado, ¿no? O sea, durante ese breve periodo, entre comillas, digamos, podríamos decir como que trabajamos para el Estado, para guardar el dinero del Estado y después de dárselo, ¿no? Eso es un agente de retención. Bien, Javier Choque, ¿quiénes eran quiénes podían ser agentes de retención? Licen, no, se ha un poco entrecortado mi señal, estaba de viaje, ahora sí recién he llegado a casa, Licen. Ahora sí, ahora no le he podido captar muy bien, Licen. A ver. Carlos, ¿puede respondernos? ¿Quiénes podían ser agentes de retención? Entre tanto, Rocío nos pone la diapositiva. ¿No está Carlos? Un momentito, por favor, Liz. Me preocupa esto de que los estudiantes Dice, estén aquí y después no puedan participar. las empresas, Janet, perdón Carolina, no, creo que Carolina quería contestar. Los agentes puede ser un sector público y privado, dice. sector La público. empresa que toma el servicio. Exacto. Ya, Licen, yo los respondo ahora sí, ya lo he visto la diapositiva. Ya lo aviso la diapositiva. Ya, Ya no, dígale, Lice. efectivamente, ¿no? La empresa que toma el servicio, ¿no? Son los agentes de retención. Ya. Em, si nuestra empresa ha contratado un carpintero, como en el caso del ejercicio que teníamos hace una semana, la empresa hacía el agente de retención, ¿no? Hacía el agente de retención. ¿Quiénes eran los sujetos pasivos de retención? Eran justamente las personas que nos brindan ese servicio, ¿no? Además decía allí en la diapositiva que eran personas naturales, ¿no? Sí, las personas naturales, Licen, dice ahí en la diapositiva, las personas naturales son los sujetos de detención. Y el otro del subtítulo más arriba, Licen, dice las personas, no, las empresas de detención. Los agentes de detención son las empresas, las SRLs. Es lo que indica la diapositiva, Licen. Sí, pero más claro es como lo dice Janet Zarate, ¿no? Nosotros como empresa, la empresa que recibe el servicio o que contrata ese servicio sin factura son los agentes de retención, ¿no? Estas empresas pueden ser SRL, sociedades anónimas, ello, ¿no? Ya, volviendo al tema del asiento, el compañero que preguntaba por el asiento que no se parecía, claro, en el asiento que nosotros hicimos fue que nosotros estábamos corriendo con los impuestos, ¿no? Nosotros nos hacíamos cargo del impuesto. Entonces nosotros teníamos que recalcular el monto que nosotros íbamos nos estaba costando el mantenimiento de muebles y enseres, ¿no? ¿Ve? El monto lo recalculamos para que en la caja o en la salida de efectivo coincida con lo que le estamos pagando, ¿sí? En este caso de aquí, el que nos está mostrando en diapositiva, eh, el trato que hemos hecho con el vendedor, que es una persona natural, que nos vendió la computadora en 3.500, le estamos diciendo, ya hemos negociado por 3.500, pero impuestos nacionales a mí me va a cobrar el impuesto del IVA y el IT por esta venta. Entonces, este impuesto tú tienes que hacerte cargo, ¿no? Y el vendedor ha aceptado de buena manera, diciendo, ya está bien, digamos. Entonces, si
Si usted va a pagar los impuestos, entonces quédese con esos 280 y después se lo pasa al Estado, ¿no? Y lo que nosotros le hemos pagado a esta persona solo son 3.220, ¿ya? Y estamos guardando 280 bolivianos para darle al Estado, ¿no? Porque es el impuesto que le corresponde por esta venta, por esta compra. Y nosotros registramos contablemente que la computadora, equipos de computación, son de 3.500, ¿no? Esto se entiende, ¿no? No vi que... Dicen, Sí. quizás lo que dice el compañero es que en el asiento que nosotros hemos hecho no está la palabra parcial, sino está el debe y haber, ¿no? Y ahora aquí ingresa esa palabra parcial y arma como otro casillero donde están las retenciones. Ya. La columna parcial es una columna auxiliar, ¿no? No lo van a ver con frecuencia en los libros diarios, ¿no? Pero sí lo pueden ver en las notas de egreso, ¿ya? Pero si estamos hablando de retenciones por pagar, aquí por ejemplo dice retenciones por pagar, ¿no? Una cuenta general. Nosotros en los libros diarios usamos la cuenta retenciones por compra de bienes o retención por pagar de servicios. Entonces tenemos dos cuentas contables, ¿no? Una que podemos determinar específicamente que es del 15.5% y la otra que se refiere al 8% que son de compra de bienes, ¿no? O sea, No, no es necesario siempre que haya esa columna entonces de parcial. no, no, no. Ya, está bien, Listo, ¿no? una consulta. Pregunten. Pero en qué casos se puede manejar esa columna donde dice parcial del IUE 5% y el IT 3% que corresponde a 105? ¿En qué casos se puede manejar o casi es imprescindible? Esta columna parcial solo se ocupa para aclaraciones, pues, ¿no? Cuando usted quiera aclarar algún detalle. Como le digo, aquí la aclaración tiene que ser, por ejemplo, están usando una cuenta contable llamada retenciones por pagar. Y dentro de la cuenta contable de retenciones por pagar están mezclando lo que es las retenciones por pagar de compra de bienes de servicio, compra de bienes y compra de servicios. Entonces, en estos casos, la suma total de retenciones por pagar no va a poder calcularlo de forma directa si corresponde al 12,5% del IUE o al 5% del IUE. Entonces, ahí va a empezar la confusión, por eso están usando la columna parcial. Me dejo entender, ¿no? En nuestro caso, nosotros usamos dos cuentas contables, ¿ya? De tal modo que retenciones por pagar servicios sabemos que es 15.5%. Y el monto que tengamos acumulado ahí, sabemos que 12,5% es IUE y 3% es IT. Para el ejemplo que está mostrándose aquí en la diapositiva, la cuenta retenciones por pagar está abarcando los dos grupos, ¿no? Los de bienes y los de servicios. Y sus porcentajes son diferentes. Pero cuando van a sumar los mayores de retenciones por pagar aquí, va a salir la suma de los dos, ¿no? De las retenciones de 15.5% y las retenciones de 8%, ambas sumadas. Y no se va a poder calcular de forma directa. Entonces, por eso saca el parcial. Pero la columna de parcial lo van a poder ver, como les digo, en las notas de egreso, las notas de ingreso, ¿no? Que es parecido a esto, ¿no? Al asiento contable. Más adelante, cuando estemos casi terminando la materia, vamos a ver esos cuadros, ¿no? Por lo pronto, manejemos bien el libro diario y van a ver que las notas de egreso y las notas de ingreso es prácticamente una copia del asiento contable, ¿no? Impreso en una hojita para respaldar la factura o la nota o el recibo que tengamos que corresponde a la actividad o al evento que se ha hecho en esa fecha, ¿no? Me dejo entender, ¿no, jóvenes? Sí, dice. Bien. ¿Tenemos más preguntas o ya no? Bien, jóvenes. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Agradecemos al grupo por el esfuerzo, pese a que uno de sus compañeros creo que los ha abandonado, han podido continuar, ¿no?
Entonces, recomendación para los otros grupos, revisen siempre la fuente donde están sacando, ¿no? No es hacerlo a última hora y agarrar lo primero que encuentran, ¿ya? Y esto acostúmbrense, ¿no? Aquí, como estudiantes, ustedes están haciendo como el camino para ser profesionales, ¿no? Y una vez sean profesionales ya no se pueden equivocar. Desde la primera clase les voy diciendo, está permitido equivocarse entre tanto estemos en clase. Ya no tienen permitido equivocarse cuando están en examen y mucho menos tienen permitido equivocarse cuando salgan de la carrera, ¿no? Allá ya tienen que mantener el profesionalismo. Bien, jóvenes, nos vemos el día jueves, ¿ya? El día jueves, el grupo 5, si puede, se puede preparar. Asistencia, Licen. Ya he tomado asistencia Ya tomó. casi al principio de la clase. Creo que 20 minutos después de la clase, del inicio de la clase. Sí. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Que tengan un buen descanso. Buen descanso, Licen. Luego, Luego, Licen. Licen. Hasta el jueves, Lisen, hasta el jueves. Hasta luego.